Ya, a ver, entonces lo que habíamos estado hablando la clase anterior, sí, habíamos empezado a hablar lo que son los espacios vectoriales, ¿sí? En esencia, yo parto con un conjunto, ¿sí? Donde voy a pedir que ese conjunto esté dotado de una operación de suma, y lo que voy a pedir es que con esa operación el conjunto sea un grupo abeliano, es decir, la operación que estoy poniendo ahí es asociativa, es conmutativa y tiene un neutro, ¿sí? Además voy a tener por otra parte un cuerpo, ¿sí? Que pueden ser los reales, los complejos, los racionales, que son los tres cuerpos más típicos. eh, que claro, como todo cuerpo va a estar dotado de dos operaciones, que va a ser una operación de suma y una operación de multiplicación, ¿sí? Y aquí voy a pedir que ambas operaciones sean asociativas y conmutativas, que la multiplicación distribuya sobre la suma, que ambas operaciones tengan un elemento neutro, ¿sí? Que por convención los vamos a denotar 0 para la suma y 1 para la multiplicación. Para la suma todo elemento tiene un inverso, y para la multiplicación todos los elementos, excepto el 0, tienen inverso para la multiplicación, ¿sí? Eso es lo que vamos a llamar un cuerpo. Ahora, además, vamos a tener esto que llamaba una ley de composición externa, que en el fondo es una función que toma un elemento, en este caso del cuerpo, y un elemento del conjunto B, y hace algo con ellos dos y me entrega un elemento del conjunto B, ¿sí? Y dadas todas esas cosas, yo voy a decir que B es un espacio vectorial sobre el cuerpo K, si es que se cumplen estas cuatro propiedades que tengo aquí, ¿sí? Que en esencia yo las puedo resumir de cierta forma como que la ley de composición externa es distributiva sobre la suma del conjunto B, que es asociativa en este sentido de acá, y que tiene un neutro, ¿sí? Donde ese neutro termina siendo el número uno del cuerpo K, ¿sí? Mencioné también que el primer espacio vectorial al cual nos enfrentamos, ese K así, es como notación de los conjuntos numéricos, ¿sí? Así como los reales se denota con una R así, los complejos con una C así, los racionales con una Q de esa forma. Como en general, para hablar de un cuerpo, se anota con una K, que creo que viene por la palabra de cuerpo en alemán, si no me equivoco, que por eso una K, y con una rayita extra, como para seguir la notación de los otros tres, ¿sí? Em, entonces, el primer ejemplo de un espacio vectorial es el conjunto de matrices de M por N, con coeficientes yo podría poner acá en un cuerpo K, ¿sí? El cual con su operación de suma usual y con la ponderación de matrices, como ley de composición externa, es un espacio vectorial sobre el cuerpo K, ¿sí? Aquí estoy incluso yendo un poco más allá que antes, ¿sí? Yo antes le hablaba de las matrices con coeficientes reales o coeficientes complejos. En general yo puedo definir el conjunto de matrices con coeficientes en un cuerpo cualquiera, ¿sí? Yo podría decir que los elementos de la matriz pues, son solamente racionales, ¿sí? Los racionales también son un cuerpo. Otro cuerpo que es muy poco estudiado, pero que también existe, es el conjunto 0,1, ¿sí? El conjunto que contiene solo el 0 y el 1, con la suma binaria, que en el fondo 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 1 es 0. Eso también se convierte en un cuerpo. Sí, la multiplicación es más simple porque ahí tengo 0 por 0, 0, 0 por 1, 0 y 1 por 1, 1. ¿Sí? Esa estructura algebraica, ¿sí? Tomar ese conjunto con dos elementos y esa suma y multiplicación también es un cuerpo
También tiene la estructura de cuerpo algebraica, ¿sí? Pero en general nosotros vamos a trabajar ya sea con reales o complejos, ¿sí? Pero en general tengo esto de acá. Esto es válido para cualquier cuerpo que yo pueda imaginar. Eh, la demostración de esto la vimos la primera parte, que en el fondo demostramos estas dos propiedades que son bien... No, de hecho mencioné las cuatro propiedades, ¿sí? Solamente demostramos en profundidad la primera, así bien en profundidad, poniendo un ejemplo con dimensiones fijas para poder anotar las matrices completas y ver qué pasaba, ¿sí? Para el segundo ejemplo lo que hice fue ocupar una notación un poco más reducida, en el fondo estudiar qué pasa con un coeficiente específico y de forma que lo que hice fuese válido para todos los coeficientes simultáneamente. Entonces, con eso igual demostraba la igualdad de matrices que tenía que demostrar, ¿sí? Y las propiedades 3 y 4 las expliqué al vuelo, ¿sí? Pero tiene que ver con que la ponderación lo único que hace es que el número que está afuera, lo que hace es entrar multiplicando a todos los elementos de la matriz, ¿sí? Entonces, el comportamiento que tiene implica fácilmente las propiedades 3 y 4, ¿sí? Un caso particular Un caso particular es cuando cuando n igual a 1. Aquí denotaremos Rm, que va a ser igual a justamente el conjunto de matrices de m filas y una columna, con coeficientes reales, ¿sí? Esto yo lo podría hacer en general para, para cualquier cuerpo también. Yo podría hablar del cuerpo C a la M, del cuerpo K a la M, ¿sí? Eso es válido para cualquier cuerpo, pero nos vamos a enfocar en este caso, en Rm, ¿sí? Eh, el cual es espacio vectorial sobre los reales. Y esta notación finalmente le vamos a poner un nombre aparte, principalmente porque va a ser el espacio vectorial que más va a aparecer a la larga, ¿sí? Y no solo acá, en el curso que van a tener ustedes después creo, no me acuerdo, siempre se me olvida cómo se llama el curso acá, cálculo en varias variables, cálculo multivariado, no sé cuál es el nombre que tiene. Lineal. ¿Cómo? El curso es álgebra lineal. Sí, no, pero después van a ver este otro curso, el de cálculo en varias variables, cálculo multivariado, y van a tener que Rn, Rm en general les va a aparecer a cada rato, ¿sí? Porque las funciones que van a trabajar en ese momento van a estar definidas sobre este conjunto. Así que por eso vamos a agregar esta notación, ¿sí? Vamos a tomar el conjunto de matrices de m filas y una columna, ¿sí? Y lo vamos a denotar de esta forma, ¿sí? Nos va a aparecer recurrentemente RM en este curso y en cursos siguientes que van a tener más adelante también les va a aparecer recurrentemente. Entonces, veamos un ejemplo de algo que no es espacio vectorial, ¿sí? Porque ahora estoy diciendo, claro, el conjunto de matrices se me convierte en un espacio vectorial con estas operaciones. Tengo este caso especial, ¿sí? Que son estas matrices de una sola columna, ¿sí? Pero quiero dar también un ejemplo de algo que no es espacio vectorial, ¿sí? Entonces ejemplo, esto va a ser algo que no es espacio vectorial. Sí, que es una pregunta válida, o sea, si estoy definiendo algo, me gustaría que no todas las cosas cumplan esa propiedad, porque si no, ¿para qué la voy a estar definiendo? ¿Sí? Entonces, eh, consideremos V, que van a ser los puntos X, Y en R cruz R, tales que X e Y
son mayores o iguales que cero. Dotado de la operación de suma de vectores. O le voy a poner de puntos de puntos en el plano. ¿Sí? Con esto quiero decir que si tengo un punto x1 y un y1 y los sumo con un x2, y2, el resultado va a ser simplemente, perdón, x1 más x2, y1 más y2. ¿Sí? Esto de acá, por como estoy definiéndolo, ¿sí? Es súper fácil demostrar que esta operación de suma es conmutativa, es asociativa, tiene un neutro, ¿sí? El neutro va a ser el punto 0, 0, ¿sí? Eh, pero aquí ya tenemos el primer problema, porque esto no tiene inverso, ¿sí? Esta operación no tiene inverso. Por lo tanto, V con la suma no es grupo abeliano. Y por lo tanto, independiente de la ley de composición externa que yo ponga después, esto jamás va a ser espacio vectorial. Entonces esto no podrá ser espacio vectorial. Ya, ok, eso finalmente me botó la definición de espacio vectorial, digamos, por la primera parte, ¿sí? O sea, lo que tomé al principio acá, este conjunto no era un grupo abeliano. Entonces, bueno, voy a definir ahora otro caso. Voy a suponer que tengo algo que sí es grupo abeliano, ¿sí? Y que esta cosa de acá sí es cuerpo, ¿sí? Y voy a tratar de definir una ley de composición externa, que en el fondo esa va a ser la parte esencial para poder definir lo que es un espacio vectorial, que haga que lo que me resulte no es un espacio vectorial. Em, Consideremos ahora el conjunto B', le voy a poner, que van a ser los puntos, o no, lo voy a anotar así nomás, esto va a ser simplemente R cruz R. R cruz R. ¿Sí? Voy a tomar ahora todos los puntos del plano. ¿Sí? ¿Ahí está bien o lo subo un poco más? Ya. Voy a considerar ahora el conjunto de todos los puntos en el plano y lo voy a dotar también de la misma suma anterior. ¿Sí? Por la misma razón, termina siendo conmutativa, asociativa, tiene neutro y ahora sí tiene inverso. ¿Sí? Porque el problema de antes era que yo no podía encontrar un inverso, principalmente porque no podía tomar puntos con coordenadas negativas. ¿Sí? Por la definición del conjunto que tenía, que era que el X y el Y tenían que ser siempre mayores o iguales que cero. Pero ahora no, ahora estoy diciendo que son puntos donde sus dos coordenadas son reales. Entonces puedo, en este caso, puedo encontrar inverso para la operación de suma, así que en este caso, B' si es grupo abeliano. No, B' con la suma. Si es grupo abeliano. Perfecto. Entonces puedo empezar a preguntarme por el resto. Eh, sea el cuerpo, o mejor dicho, para el cuerpo R,
para el cuerpo R con suma y multiplicación, consideremos la ley de composición externa siguiente. Esto va a ser una función que va a tomar un lambda y un punto x, y, que esto va a pertenecer a, bueno, va a ser R cruz B', ¿sí? Y lo que va a hacer, va a entregarme el punto lambda cuadrado por x, lambda cuadrado por y, ¿sí? Que esto pertenece a B', ¿sí? La ley de composición externa, recuerden que es una función que toma un elemento del cuerpo y un elemento del conjunto que estoy trabajando, y me entrega otro elemento del conjunto donde estoy trabajando, ¿sí? En este caso B', ¿sí? Y esto es una función que hace eso, o sea, tomo un número real lambda, tomo un punto en el plano, y lo que hago es entregar este otro punto del plano, que lo que hago es multiplicar cada uno de sus elementos por lambda al cuadrado. Entonces la pregunta acá es si esto se convierte en un espacio vectorial. Entonces veamos la propiedad 1. Yo eh, tengo que demostrar que si yo tomo lambda y beta, los sumo, y eso se lo aplico a un punto xy que esté en el conjunto B', si un punto del plano, eso debería ser lo mismo que tomar eso más esto de acá, ¿sí? Donde esta notación, cuando estoy anotándolo de esta forma, en el fondo, o el número pegadito acá al punto, no estoy hablando de la misma ponderación de antes, sino que estoy hablando de esta operación de acá arriba, ¿sí? Entonces vemos que, considerando eso que justo que acabo de mencionar, si yo tomo esto de acá, esto es lo mismo, según la definición de la ley de composición externa, esto es tomar cada una de las coordenadas de este punto y multiplicarlas por lo que está aquí al cuadrado. Entonces esto es lambda más beta al cuadrado por x y lambda más beta al cuadrado por y. Pero por otra parte, si yo tomo el lado derecho de la igualdad, que quiero demostrar, esto va a ser lambda cuadrado por x, lambda cuadrado por y, y acá voy a tener más beta cuadrado por x, beta cuadrado por y. Y esto es lo mismo que lambda cuadrado más beta cuadrado por x, y acá voy a tener lambda cuadrado más beta cuadrado por y. Para tener la igualdad, requerimos que, bueno, para que estos dos puntos en el plano sean el mismo, ¿sí? Este que está acá, este que tiene los lambda más beta al cuadrado, y este de acá que tiene los lambda cuadrado más beta cuadrado, para que esos puntos sean iguales, yo necesito que cada una de sus coordenadas sean iguales, ¿sí? O sea que esta cosa multiplicando a x sea igual a esta otra cosa multiplicando a x, y lo mismo con lo y, ¿sí? Y para que eso ocurra, independiente de los valores de x e y, que eso es importante, porque esto tiene que ser válido para cualquier punto del plano, la única forma de que eso ocurra es que lambda más beta al cuadrado sea igual a lambda cuadrado más beta cuadrado, lo que es imposible, ¿sí? Porque al mismo tiempo requerimos que esta última igualdad tendría que cumplirse para cualquier lambda y beta reales, ¿sí? Y esa igualdad ahí es solo válida cuando lambda y beta son los dos iguales a cero, ¿sí? Así que en realidad, con esto, B'
no es espacio vectorial sobre los reales, ¿sí? Y en realidad, independiente del cuerpo que yo ponga, esto nunca va a ser espacio vectorial por la forma en que yo definí la operación, ¿sí? ¿Sí? El hecho de meter este número al cuadrado adentro me destruyó bueno, lo voy a decir ahora, me destruyó la linealidad que es necesaria en un espacio vectorial, ¿sí? Eh, Finalmente, la linealidad, que va a ser esta cosa que nos aparezcan ponderadores siempre elevados a 1, no elevados a potencias mayores, va a ser esencial en todas las definiciones del curso. ¿Sí? Como les decía la clase anterior, vamos a estudiar operadores lineales más adelante. Y a estos espacios, a los espacios vectoriales, en la literatura muchas veces se les encuentra como espacios lineales también. ¿Sí? Y que se refleja con eso, que finalmente, de cierta forma, la ley de composición externa cumple una cierta linealidad, ¿sí? Que eso lo vamos a ver más en detalle más adelante. Pero por ahora, aquí les doy un ejemplo de algo que no es espacio vectorial, ¿sí? Ahora, espacios vectoriales típicos, teníamos el de las matrices, teníamos este espacio particular que lo llamamos RM, ¿sí? Que finalmente son simplemente el mismo espacio vectorial de matrices, pero que son matrices de una sola columna, ¿sí? Y hay otro ejemplo de espacio vectorial que se los voy a dar como ejercicio, no de los que van a tener que resolver, sino que se los doy como ejercicio así como que para que suelten un poquito la mano trabajando con la definición de esto. Sí, quizá voy a hablar con el ayudante para que lo vean en ayudantía también, pero sería bueno que trataran de hacerlo desde antes. Entonces, otro ejemplo de espacio vectorial es el de polinomios de grado menor o igual a m sobre los reales. ¿Sí? Es decir, el conjunto de funciones de la forma que a un x le asigna a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x cuadrado más hasta un a sub m por x a la m. ¿Sí? Que por simplicidad vamos a ocupar la notación de sumatoria. Esto va desde i igual 0 hasta m de a sub i por x elevado a i. ¿Sí? Un polinomio. ¿Sí? Tengo una cantidad de coeficientes, ¿sí? Que son coeficientes, son m más un coeficiente, ¿sí? Que van desde 0 hasta m, desde el a sub 0 hasta la sub m, ¿sí? Y cada uno de ellos lo multiplico por una potencia de x correspondiente, ¿sí? Y eso por definición es un polinomio, y como estoy hablando, claro, de los polinomios que son de grado menor o igual a m, considero m más un coeficiente nomás, ¿sí? Porque de ahí en adelante las potencias que son más grandes que m están multiplicadas por cero en el fondo, ¿sí? Entonces, si yo tomo cualquier par de polinomios, fíjense que si yo los sumo, lo único que hago es sumar sus coeficientes, ¿sí? Y agruparlos. ¿Sí? Si yo tomo, por ejemplo, sí. Profe, ¿lo puedo Dime, dejar en vemos qué? En vemos qué. ahí está. Gracias. De nada. Si p de x es igual a esta suma y q de x es igual a la suma desde igual 0 hasta m también, pero aquí voy a poner otros coeficientes, ¿sí? Entonces,
yo tengo que, en el fondo, la suma de dos polinomios. ¿Cómo la defino? Bueno, la defino como simplemente sumar estas dos cosas que están acá. Y al sumarlas, lo único que pasa es que, bueno, junto las dos sumatorias y factorizo, porque cada uno de los términos va a tener esta potencia x a la i como factor común, y nos va a quedar simplemente la suma de estos dos coeficientes de acá por x elevado a i. ¿Sí? Entonces, tenemos una operación de suma sobre este conjunto. ¿Sí? Y por cómo está definida, de hecho desde aquí se puede ver, desde acá, desde esta parte de aquí se va a poder ver de manera simple, porque lo único que hago es sumar los coeficientes que están asociados. Esta suma va a ser conmutativa, va a ser asociativa, va a tener un neutro, ¿sí? Que en el fondo, ¿cómo podría ser yo para sumarle a este polinomio P, sumarle un polinomio Q que haga que esta suma me sea el mismo polinomio P original? Me bastaría con poner todos los BI, hacerlos todos iguales a cero. ¿Sí? O sea, este polinomio de acá, el polinomio Q, sería el que vale cero en cualquier X. ¿Sí? Eh, y tiene inverso, ¿sí? Y el inverso sería tomar el polinomio que tiene como coeficiente acá, el coeficiente BI sería, el coeficiente, sería igual a menos a sub I, ¿sí? De manera que al hacer la suma se me cancelan todos y al final me da cero. ¿Sí? Entonces, este conjunto de acá, el conjunto de estos polinomios de grado menor o igual a m, tiene estructura de grupo abeliano. ¿Sí? Si además definiendo la operación lambda por P de X, ¿sí? O sea, voy a hablar de esta ley de composición externa y que esto lo voy a definir simplemente como meter el lambda y multiplicarlo por cada uno de los coeficientes. Este resulta ser espacio vectorial sobre R. ¿Sí? ¿Por qué sobre R? Porque hablé de polinomios de grado menor o igual a m sobre los reales. O sea que los coeficientes son todos números reales y por lo tanto, para que esto funcione bien, esta ley de composición externa, para que me dé como resultado algo que también es un polinomio con valores reales, necesito que el lambda también sea un número real, necesariamente. ¿Sí? Eh, entonces, demostrar la propiedad las propiedades de distributividad, la propiedad de asociatividad y del neutro, que son las cuatro propiedades de un espacio vectorial, no es difícil, ¿sí? Y eso, la razón de que eso no sea complejo es simplemente por esto que está acá. O sea, este lambda lo único que hace es entrar multiplicando a cada uno de los términos de esta suma, ¿sí? Y como las sumas yo sé que las puedo separar, si tengo la suma de dos cosas que están sumadas dentro, lo puedo separar en dos sumas y todo eso. Eso es finalmente lo que va a otorgar todas las propiedades anteriores, ¿sí? Y lo que comparte con el caso de las matrices, por ejemplo, es este efecto de que en el fondo esta operación que estoy definiendo, lo único que hago es meter el número multiplicando hacia adentro, ¿sí? Y con una potencia igual a 1, ¿sí? Que era lo que hacía que el caso anterior fallara, que el número entraba con una potencia al cuadrado, ¿sí? Entonces, esto se lo dejo como ejercicio, esto es un espacio vectorial sobre los reales, ¿sí? Ahí para que vayan soltando la mano con, digamos, con la definición de lo que es un espacio vectorial. Ahora, y aquí voy a profundizar en algo más. Con estas mismas operaciones, el conjunto, sí que ahí hay que entender bien cómo funcionan estas operaciones, pero lo voy a mencionar. El conjunto f de R a R de las funciones, le voy a poner de todas las funciones de R en R, también
es un espacio vectorial y contiene al espacio vectorial anterior. Sí, que de ahora en adelante, por simplicidad, lo vamos a denotar por PMR. ¿Sí? Esos van a ser los polinomios de grado menor o igual a m con coeficientes reales. ¿Sí? Ahora, ¿a qué me refiero que con estas mismas operaciones? En el fondo, cuando yo quiera sumar dos funciones, lo hago de la forma típica. ¿Sí? Lo que hago es el resultado de evaluar en X la suma de dos funciones, es tomar la primera evaluada en X más la segunda evaluada en X. Eso es sumar dos funciones. ¿Sí? Y para hacer la ponderación, en el fondo esta ley de composición externa, lo que voy a hacer es el resultado de lambda f, es simplemente tomar f, evaluarlo en x, y ese resultado multiplicarlo por lambda. ¿Sí? Y que es básicamente la misma forma en que yo definía esas operaciones en el caso de los polinomios. ¿Sí? Pero entonces se da esta particularidad, que finalmente yo tengo ahora todo este conjunto de todas las funciones reales, el cual yo puedo demostrar que con estas operaciones que mencioné es un espacio vectorial, pero a su vez contiene dentro de él un conjunto, que son estos polinomios de grado menor o igual a m, para cualquier m, ¿sí? Que también es un espacio vectorial por sí mismo, ¿sí? Con las mismas operaciones. Entonces eso de ahí nos motiva a la siguiente definición, que es lo que vamos a llamar nosotros un subespacio vectorial, ¿sí? Voy a hacer una pausa ahora, ¿sí? Vamos a parar 15 minutos y vamos a seguir con esto antes de dar la siguiente definición. Como les decía, finalmente esto último que mencioné, que el conjunto de todas las funciones reales también es un espacio vectorial y contiene al espacio vectorial que había mencionado antes, este de los polinomios de grado menor o igual a m, motiva la siguiente definición, que va a ser lo que vamos a llamar un subespacio vectorial. ¿Sí? Entonces, vamos a partir desde un comienzo con un espacio vectorial sobre algún cuerpo, un cuerpo K, cualquiera. Diremos que un conjunto U distinto de vacío es su espacio vectorial, ¿sí? Lo que vamos a resumir simplemente como SEV, ¿sí? Para no estar escribiéndolo tan largo a cada rato, del espacio vectorial V, si se verifican las siguientes dos propiedades. La primera es que para cualquier par de vectores, ¿sí? Recuerden que así es como llamamos a los elementos de un espacio vectorial, ¿sí? Entonces, como estos dos vectores están en el conjunto U, que es un subconjunto de... eh, perdón, aquí faltó algo en la definición, diremos que eh, eso, distinto de vacío y subconjunto de B, ¿sí? En un subespacio vectorial si se verifica que para cualquier par de vectores que estén en este subconjunto U del conjunto B, se tiene que verificar que su suma también pertenece a U, ¿sí? O sea, este conjunto es cerrado para la suma, ¿sí? Esa es la forma, con lenguaje técnico para decirlo, ¿sí? Si yo tomo dos elementos de ahí, los sumo, sigo estando dentro del mismo conjunto. Y segundo, que para todo elemento que esté en el cuerpo, ¿sí? Y para cualquier vector que esté en este subconjunto U, se tiene que cumplir que la operación, la ley, el resultado que me da la ley de composición externa, que de ahora en adelante en general la vamos a llamar ponderación simplemente, también pertenece a U. ¿Sí?
O sea que las dos operaciones que están involucradas, que por un lado la operación de suma en el conjunto B, ¿sí? Al pasarla al conjunto U sigue siendo cerrada, o sea, si yo tomo dos elementos, sigo estando en ese conjunto. Y por otra parte, para la ley de composición externa también pasa lo mismo. O sea, si yo hago la ley de composición externa con un elemento que está en el conjunto U, el resultado también está en el conjunto U. ¿Sí? Estas dos propiedades, si se fijan, estaban implícitas en la definición de lo que era un espacio vectorial en sí. ¿Sí? Porque recuerden que para un espacio vectorial yo tenía que la operación de suma en el conjunto B, yo decía que era un grupo abeliano. ¿Sí? Y dentro de eso, una de las propiedades es que si yo tomaba dos elementos del conjunto B y los sumaba, el resultado también estaba en el conjunto B. Ahora estoy haciendo lo mismo, pero pidiendo que esa propiedad se preserve en el subconjunto. ¿Sí? Lo mismo con la ley de composición externa. La ley de composición externa me decía que si yo tomaba un elemento del cuerpo y un elemento del conjunto B, el resultado perteneciera al conjunto B. Ahora estoy pidiendo lo mismo, pero sobre el subconjunto. ¿Sí? Entonces vamos a ponerlo acá como observación. Estamos pidiendo que las operaciones que a dos elementos le asigna la suma y a un elemento del cuerpo y un elemento del conjunto le asigna la ponderación, ¿sí? Además de ser cerradas sobre el espacio vectorial original, también lo sean sobre U. Y lo que va a pasar con esto es que automáticamente, si es que se cumplen estas dos propiedades de acá, las cuatro propiedades de espacio vectorial que deberían verificarse para U se van a verificar automáticamente. ¿Sí? Eso no vamos a dar la demostración de eso porque es perder tiempo, encuentro yo, pero es importante que lo tengan presente. O sea que una vez que en el fondo este subconjunto tiene una cierta estructura, y esa cierta estructura tiene que ver con la cerradura de estas dos operaciones, hace que automáticamente las propiedades de espacio vectorial del conjunto grande se hereden al de adentro. ¿Sí? Entonces, proposición, como les decía, esta definición, bueno, me dice que para chequear que algo es un subespacio vectorial, yo necesito chequear, bueno, tres propiedades en realidad, ¿sí? Que son estas dos que están marcadas acá, pero en principio la primera que tengo que tratar de demostrar es que el conjunto que estoy tomando, que efectivamente sea un subconjunto del espacio vectorial original, ¿sí? Y que además es distinto de vacío. Pero esto lo podemos reducir un poco. Entonces vamos a tener acá que si V es un espacio vectorial sobre un cuerpo K, entonces si U distinto de vacío y subconjunto de V, perdón, eso es su espacio vectorial de V, sí, solo sí, se cumple esta única propiedad, que es que para todo lambda 1, lambda 2 que pertenezcan al cuerpo y para todo U y V que pertenezcan a U, se cumple que lambda 1 por U más lambda 2 por V pertenece a U. Si esto es un poco más general, sí es como tengo más cosas en el fondo involucradas, pero me resume las dos propiedades anteriores. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, bueno, estoy pidiendo, esta condición la estoy pidiendo aparte, ¿sí? Que U sea un subconjunto de V y que sea distinto de vacío, ¿sí? Pero por otra parte, por ejemplo, si es que esto de acá abajo se verifica,
yo, por ejemplo, como esto es cierto para cualquier par de elementos que yo tome en el cuerpo K, puedo tomar los lambda 1 y lambda 2, los puedo tomar los dos iguales a 1. Si es que hago eso, voy a tener 1 por U y 1 por V. ¿Sí? Y esas dos cosas, por las propiedades del espacio vectorial V, del espacio vectorial original, son iguales a U y a V respectivamente. Entonces el resultado acá me va a decir que U más V pertenece a U, que es la primera propiedad acá arriba. ¿Sí? De la misma forma, puedo tomar acá lambda 2 igual a 0, ¿sí? Y eso va a hacer que 0 por V, esta ponderación me va a dar 0. Entonces me va a quedar que lambda 1 por U pertenece a U, independiente de lo que sea lambda 1 y lo que sea U, que es justamente la propiedad 2 de acá arriba. ¿Sí? Y de la misma forma, usando estas dos proposiciones de arriba, puedo demostrar esta de acá abajo. ¿Sí? Así que son equivalentes. Y por lo general va a ser esta, ¿sí? La que vamos a utilizar. ¿Sí? Aunque el hecho de utilizar esta de acá, que digamos es la proposición más compacta, o utilizar esta de acá arriba, que en el fondo hay que demostrar estas dos cosas, en la que es finalmente la definición de subespacio vectorial, da más o menos lo mismo. O sea, en la práctica ustedes pueden usar cualquiera de las dos. ¿Ok? Ahora, como observación acá, para cualquier espacio vectorial, el subespacio más pequeño es aquel que tiene solamente el cero, mientras que el más grande es el espacio vectorial completo. ¿Sí? Em, entonces, a estos dos serán llamados subespacios triviales. Sí, porque son los dos que puedo encontrar de manera simple. O sea, si yo tengo un espacio vectorial cualquiera, yo puedo decir automáticamente el conjunto que tiene solamente al cero, sí, que el cero del espacio vectorial original es su espacio vectorial. ¿Sí? Eso se puede demostrar de manera súper sencilla porque va a verificar esta propiedad acá arriba de manera trivial. ¿Sí? Y de la misma forma, si es que tomo el conjunto B, también va a verificar la propiedad de arriba de manera trivial, porque el espacio B cumple la propiedad originalmente. ¿Sí? Y aquí una cosa importante, que no lo había mencionado antes, pero fíjense que un espacio vectorial nunca puede ser vacío. ¿Sí? Porque el espacio vectorial, ¿cómo lo construimos? Nosotros partimos de un conjunto B que está dotado de una operación de suma y que es grupo abeliano. ¿Sí? Por ser grupo abeliano, nosotros sabemos que tiene un neutro para el elemento, o sea, para la operación de suma. ¿Sí? Y eso implica que ese conjunto tiene al menos un elemento. Tiene que tenerlo porque existe el neutro. Así que el neutro tiene que estar ahí siempre. ¿Sí? Entonces, en realidad el conjunto que tiene solamente al cero es siempre un espacio vectorial, ¿sí? Independiente del resto de operaciones que yo ponga. ¿Por qué? Porque, bueno, ese cero se comporta bien, ¿sí? Como que ese cero lo multiplico por cualquier cosa, lo pondero por cualquier cosa, independiente de lo que sea mi operación de ponderación, el resultado va a ser cero, ¿sí? Entonces, esto es importante ahí. Entonces, veamos un ejemplo de subespacios vectoriales. ¿Sí está bien ahí la pantalla o la bajé mucho? Me había pedido que subiera. ¿Hasta dónde subo? Como me lo pidieron delante, ya no me di cuenta. Eduardo.
Ya, pero ahí está bien. Ya, voy a asumir que sí. Ya, ok. Un ejemplo. Entonces voy a tomar B igual y voy a empezar a ocupar esta notación. Va a ser R2, ¿sí? Y voy a considerar y U van a ser los puntos X, y aquí fíjense en esto que estoy haciendo acá, ¿sí? Yo había dicho que R2 finalmente son las matrices con dos filas y una columna, ¿sí? Entonces, en esencia, yo debiese anotar eso como así, ¿cierto? Pero en realidad esta notación se ocupa bastante, que en realidad en vez de escribirlo así, sobre todo porque puede ser algo muy largo hacia abajo, podría ser algo con 10 componentes hacia abajo, en realidad lo voy a anotar como una fila, pero separado por comas, ¿sí? Y en realidad esas dos notaciones van a ser equivalentes. Entonces, voy a tomar los puntos de R2, ¿sí? Los vectores de R2, que satisfacen alguna igualdad, ¿sí? Voy a hacer esta igualdad acá. ¿Sí? Entonces, veremos que U es su espacio vectorial de, de B, ¿sí? Que B era R2, ¿sí? Entonces, es claro que U es subconjunto de B, ¿sí? Y eso es directo por la definición. O sea, estoy tomando puntos que pertenecen a ese conjunto y que además satisfacen una propiedad. Así que es subconjunto. Cualquier elemento que esté en el conjunto U, independiente de lo que sea la propiedad que está acá al lado, va a pertenecer a B, porque estoy tomando los elementos de B que satisfacen algo aparte, ¿sí? Así que es subconjunto. Y además, U es distinto de vacío, ya que el punto 00 pertenece a U, ¿sí? Si yo tomo X e Y iguales a 0 simultáneamente y los pongo en esta igualdad acá, la igualdad se satisface, ¿sí? Voy a tener A por 0 más B por 0 y eso me da 0. Así que, bien, la igualdad se satisface. Y eso ténganlo presente, porque cada vez que ustedes necesiten demostrar que algo es subespacio vectorial de otra cosa, el elemento, ustedes van a tener que tratar de chequear que ese subconjunto que están tomando es distinto de vacío, ¿sí? Y la mejor forma de partir ahí es tomando el elemento que es el cero del espacio vectorial grande. ¿Por qué? Porque ese siempre tiene que estar. Si no está ese, es imposible que el subconjunto que tomaron sea subespacio vectorial, ¿sí? Así que anótenlo por ahí como observación, como un detallito, ¿sí? Es el elemento, bueno, por una parte el elemento más fácil de comprobar, ¿sí? Y por otra parte es el que siempre tiene que estar, ¿sí? Porque si ese no está, estamos perdidos, ¿sí? Ahí, si es que el cero del espacio original, en este caso de R2, no estuviera en este subconjunto, yo puedo concluir directamente que el subconjunto que estoy tomando no es espacio vectorial. Entonces, veamos que se cumple la propiedad. Entonces, queremos ver que para todo lambda, y voy a ocupar dos letras así, para no estar poniendo lambda 1 y lambda 2, voy a poner lambda y mu. Para todo lambda mu en R, ¿sí? Porque yo sé que R2 es espacio vectorial sobre R, así que por eso tengo que tomar lambda y mu sobre los reales. Y para todo par de puntos de R2, en este caso, que satisfagan esta propiedad, ¿sí? Entonces voy a tomar, digamos, un punto XY y un punto V que pertenezcan a U. Yo quiero ver que el resultado de hacer lambda ponderando a XY más mu ponderando a V,
perdón, pertenece a U. ¿Cómo hago esto? Voy a tomar lambda mu reales cualquiera, arbitrario, y dos puntos cualquiera de U. ¿Sí? Dos puntos, dos vectores. ¿Sí? Eso de llamarlo puntos o vectores eh, no se hace ninguna distinción, son exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces voy a tomar estas cosas de acá, cualquiera, y voy a analizar qué es lo que pasa con esta operación. O sea, qué pasa si tomo el xy y lo pondero por lambda y después le sumo el v ponderado por mu. Entonces voy a tener que lambda ponderando xy más mu ponderando a v. Eso, por definición de la ponderación, ¿sí? Como estamos en R2, lo que hace la ponderación es que el número que está afuera entra multiplicando a todas las coordenadas. Entonces, por una parte acá voy a tener lambda x, lambda y por otra parte acá voy a tener mu por u, mu por v. Y ahora yo me pregunto, bueno, acá tengo la suma de dos vectores. ¿Cómo es la suma? La suma en R2 se definía sumando las coordenadas correspondientes. Entonces, por una parte voy a tener acá lambda x más mu por u, y acá voy a tener lambda y más mu por v. Ese es el punto. Entonces, así queremos verificar si lambda x más mu por u, lambda y más mu por v pertenece a u. ¿Cómo tendría que hacerlo? Bueno, ya sé que es un punto de R2, así que eso no hay problema. Tengo que verificar que cumple esta igualdad acá arriba. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es calcular el lado izquierdo, o sea, voy a escribir el lado izquierdo de esta ecuación y voy a trabajarla para ver si es que me da igual a cero o no. Si es que me da igual a cero, entonces estoy bien. ¿Sí? Si no, puedo concluir que no es subespacio vectorial. ¿Sí? Entonces vemos que si tomo A y lo multiplico por la coordenada X de este punto de acá abajo, ¿sí? de este que calculé, eso me da lambda X más mu por U, y le sumo B por la coordenada Y, tengo que analizar esto de acá. Entonces lo que voy a hacer, voy a empezar a acomodar estos términos de manera conveniente. ¿Sí? Lo primero que puedo hacer, bueno, voy a distribuir la multiplicación, las dos multiplicaciones. ¿Sí? Y aquí es donde esto empieza a tener más todo el gustito a álgebra. B mu B. Y aquí lo que voy a hacer, voy a agrupar estos dos términos por una parte y estos dos por otra parte. ¿Sí? ¿Por qué lo voy a hacer así? Porque en el fondo los dos que subrayé con verde son los que están asociados al punto XY y los otros dos son los que están asociados al punto V. Ahora, esos dos tienen factores en común, ¿sí? Los verdes tienen factor común a lambda y los otros dos tienen factor en común a mu. Entonces voy a factorizar y me queda lambda por AX más BY, más el otro tienen como factor común a mu, entonces nos queda A por U más B por más B por B corta. ¿Sí? Ahora, originalmente, cuando yo partí acá, dije sean lambda y mu en R, ¿sí? O sea, estas dos cosas que están multiplicando acá afuera son números reales, cualquiera. Y tomé los puntos XY y el punto V los tomé en el conjunto U. O sea que ambos satisfacen esta igualdad acá arriba. En particular, tengo que esto que está acá, el A por X más B por Y,
es 0, ¿sí? Y como el punto V también pertenece al conjunto U, tengo que A por U, que es la primera coordenada de ese punto, más B por B corta, que es la segunda coordenada, también es 0, ¿sí? Entonces, esto de acá también es igual a 0. Lo que me lleva a que el resultado de esta operación, independiente de lo que sea lambda y mu, da lo mismo, porque igual van a estar multiplicados por 0, entonces el resultado de esto me da 0. Por lo tanto, el punto lambda x y más mu por v pertenece a u. ¿Por qué? Porque sus coordenadas, ¿sí? Que las calculamos acá, son estas dos de acá, esta y esta, satisfacen la propiedad del conjunto u. ¿Sí? Al aplicarlo, al multiplicar una por a, la otra por b y sumarlas, me da 0. Así que el resultado este pertenece a u, es decir, u es su espacio vectorial de B. ¿Sí? Y acá lo voy a poner entre paréntesis, ya que la elección de lambda mu en R y los puntos X, Y, V en U fue arbitraria. Sí, tomé cualquiera. Sí, como tomé cualquiera, lo que hice fue demostrar que esto se cumple para cualquiera que yo tome, o sea, lo demostré para todos. ¿Sí? Ok. La próxima clase vamos a ver un par de, o sea, vamos a ver una última propiedad sobre subespacios vectoriales y vamos a entrar a definir lo que vamos a llamar las combinaciones lineales, ¿sí? Que aquí es donde ya empiezan a aparecer cosas con nombre lineal entre medio, ¿sí? Y que vamos a ver que van a ser fundamentales en la estructura de los espacios vectoriales, ¿sí? De los espacios, de los subespacios. Y nos van a indicar que vamos a llegar al concepto de conjuntos generadores, ¿sí? Que en el fondo van a ser una cantidad finita de vectores que nos van a entregar toda la información de un espacio o de un subespacio vectorial. Y vamos a ver que cuando este conjunto, que siempre a partir de un conjunto generador uno puede encontrar uno que es el más pequeño posible en un cierto sentido, y que va a ser lo que vamos a llamar una base. Vamos a ver que las bases de un espacio vectorial siempre existen, ¿sí? Y que la gracia que tienen es que es un conjunto finito de vectores que contienen toda la información del espacio vectorial, ¿sí? Un espacio vectorial a la larga va a tener infinitos puntos, ¿sí? Porque si yo tomo un punto cualquiera, un vector cualquiera del espacio y lo multiplico por cualquier número real, el resultado sigue estando en el espacio vectorial, ¿sí? Así que al menos tengo tantos puntos como los números reales, ¿sí? Tengo infinitos. Pero vamos a ver que nos basta con una cantidad finita de puntos para poder describir todo el espacio, ¿sí? Y vamos a relacionar eso con cosas que son ya más conocidas desde antes, ¿sí? Que en el fondo son estas, cuando yo tomo el plano cartesiano, por ejemplo, yo tengo dos direcciones fundamentales, ¿sí? Que son la dirección del eje X y el eje Y, y con esas dos direcciones yo puedo describir cualquier punto en el plano, ¿sí? Vamos a ver que en realidad eso es un concepto general y que va a ser este concepto de base de un espacio vectorial. Entonces, ¿alguna duda sobre esto último? Ok, entonces si no hay dudas, dejamos la clase hasta acá. Recuerden que como la próxima semana es de receso, tengo que mover todo el calendario de evaluaciones, ¿sí? Así que el lunes que viene no les voy a publicar ninguna tarea, ¿sí? Eh, y lo mismo va a pasar con la otra semana de receso que va a haber más adelante, ¿sí? Como que al final voy a mover el calendario simplemente, ¿sí? De todas formas, eh, durante la próxima semana, si es que tienen alguna consulta, si es que alguien se pega algún repaso o alguna cuestión así, y tienen alguna duda, yo igual voy a estar disponible para poder atenderlo, ¿sí? Me escriben ya sea por Discord, por Ucampus, me envían un correo, como más les acomode, y ahí yo puedo estar atendiendo sus dudas, ¿sí?
Ok, que tengan un buen fin de semana y ya nos estamos viendo de nuevo el día 26 de mayo, ¿sí? Que tengan una buena semana de receso, ojalá puedan descansar. Si tienen cosas que hacer, bueno, eh, en cuanto a cosas para la universidad, creo que alguien me preguntó ayer que en realidad el receso, por como está contemplado, no es receso académico, es receso de actividades docentes, ¿sí? Entonces, técnicamente, si habían tareas entre medio que estaban dadas desde antes, en realidad deberían poder seguirse haciendo. Y ya depende ahí de los criterios de los profes, si es que dan una semana más o no. Pero eh, yo les cuento por experiencia que donde yo estudié, todos los semestres teníamos una semana entre medio de receso, ¿sí? Y que estaba contemplado de esa forma, como un receso de actividades docentes finalmente. Entonces, esa semana no habían clases, pero más que una semana de descanso, era una semana como de, digamos, de descompresión en el fondo, ¿sí? Con la cual uno, si uno estaba muy pillado por la máquina, poder alcanzar y ponerse un poco al día, ¿sí? Como recomendación que les digo, ¿sí? Así que está bien, pueden descansar la semana que viene, pero no dejen botar las cosas, porque eh, traten de mantener un poco el ritmo. O sea, no estoy hablando que tengan que levantarse muy temprano todos los días, pero sí darle un poquito de tiempo a cada uno de sus cursos para que mantengan el ritmo. ¿Sí? Ok. Nos estamos comunicando entonces en un par de semanitas más. Y bueno, que estén bien. Que estén bien durante esta semana de receso y que puedan descansar o bien mantenerse al día con las cosas de la universidad. Chao, chao. Estamos hablando.